Bienvenido a The Talks, el podcast de la Fundación MOB, una serie de conversaciones con figuras imprescindibles de la creación contemporánea, un espacio para detenernos, escuchar y descubrir nuevas miradas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estáis? Hoy muchísimas gracias por invitarnos a un espacio tan bonito y un placer poder aquí estar charlando con vosotros y con mi querida Milena Busquets. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí también, muy alucinada e impresionada por el espacio. Es increíble. Los que venimos del mundo del libro, que es un mundo mucho más oscuro, bueno, los dos lo conocemos muy bien, oscuro y mucho más humilde, en cierto modo, un espacio así es un honor y una alegría no enorme poder estar, creo yo. Hemos estado ahí en la... Me he puesto una camisa conjunto con las nubes. Ah, está estudiado. Está estudiado porque hemos venido esta mañana para ver cómo era. Y tenía varias opciones y pensaba esto. O sea, que estoy muy contenta, estoy muy... ¿Tú cómo estás? Es una maravilla, como sí. como esta puesta en escena es increíble. Es increíble. Sí, y es un sitio para hablar, así como muy, muy bonito. Y Milena Busquets ha publicado recientemente el libro Ensayo General con Anagrama, y cuando presentamos el libro en Madrid, que me invitaste muy amablemente, te dije que había un tema recurrente en tu libro que me parecía muy interesante, que era el de las contradicciones, que encontrábamos varias en el libro y que es algo que siempre me ha gustado muchísimo de ti, de cómo escribes, que te manejas bien con las contradicciones, con pensamientos intrusivos que pueden ser contrapuestos, y defiendes que tengamos esos sentimientos a veces contradictorios. Lo primero es que lo que pasa con Javier es que cuando hablas una vez con él, ya sea nosotros nos conocimos, es como el único amigo que tengo que nuestra amistad ha ido creciendo y evolucionando, y que yo pienso que igual seremos amigos ya hasta que seamos viejecitos, pero en público, siempre con muchísima gente delante. Pero una vez te entrevista él, que no es una entrevista, realmente es una conversación, ya no te puedo entrevistar nada más. Yo tengo la mitad de mis amigos de Madrid, que son periodistas, enfadadísimos conmigo, porque claro, saben que nunca más me presentarán un libro, que se han acabado. Y entonces, es verdad que yo creo que hemos coincidido como, 5 veces. Sí. En tu podcast y luego en sitios públicos. Sí, es verdad que en la presentación del libro, del último libro, la primera pregunta fue sobre las contradicciones, que es una cosa que yo no... como siempre que hablo contigo, que me haces tomar conciencia de cosas que no tenía, y yo no me había dado cuenta, no me considero una persona contradictoria. Y después, hablando contigo por teléfono sobre lo que íbamos a hacer aquí, me dijiste que y pensé que era cierto, que es más bien al contrario, que es una cosa que se considera casi un defecto hoy en día, ser contradictorio. Y que por eso es una palabra que casi ha desaparecido. Yo tengo como recuerdos en plan de mi madre diciendo, esta mujer es muy contradictoria, o algún personaje literario, pero es como que ya no podemos ser contradictorios. Tú me dijiste, todo el mundo tiene que estar en un bando, ¿no? Sí, y que quizá vivimos en una época en la que hay que tener certezas unívocas y respuestas para todo siempre, ¿no? Quizá ahora estamos acostumbrados a consultar todo tipo de cosas ahora, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? Y que necesitas una respuesta muy concreta, muy específica, y que no pueden contener varias respuestas al mismo tiempo. Y que a veces, a la hora de abordar ciertos temas, como tú haces, creo que es muy inteligente el confesar a tus lectores o a ti misma que a veces podemos tener dos pensamientos aparentemente contrapuestos y no cortocircuitar por ello, que son perfectamente... No, a veces nos pasa, yo pienso que nos pasa muy a menudo y en todo. Y en todo. De hecho, me acuerdo cuando salió, imagínate, para que veas que es una cosa muy desde el principio, cuando salió también Esto pasará, los que lo hayan leído, los que se acuerden, la primera escena pasa en el cementerio, y el personaje principal, que es una chica que está enterrando a su madre, está en el momento más duro y más complicado de su vida, enterrando a la mujer de su vida realmente, y después de una enfermedad muy larga y muy dramático, y de repente ve a un chico, un hombre al que no conoce, que le hace gracia, y se le pasa fugazmente por la cabeza la idea de podría seducir a este chico, o quién es este chico. Y alguna gente, me acuerdo algunas
mujeres, sobre todo señoras, me dijeron que les parecía tan indigno y tan espantoso. Me dijeron, es que ya no he podido continuar, en catalán, ya no he podido continuar, porque les parecía una ofensa tan terrible que una chica en el funeral de su madre de repente se le cruzase esta idea, que también es una contradicción. O sea, que yo pienso... Claro, total. Y pienso que en la vida real lo somos todos, evidentemente, pero en la literatura también pienso que no hay un personaje, no hay ningún personaje rico que no sea a la vez muy contradictorio. Lo que pasa es que pienso también que tenemos la idea equivocada de que nos querrán más mientras menos contradictorios seamos. O sea, mientras más... no sencillo. Sí, exacto. Mientras más fácil tenga la gente, mientras más rápida y fácilmente nos puedan definir, más nos aceptarán y más nos querrán. Y son cosas muy distintas, porque aceptación y amor no tienen nada que ver, son dos aspiraciones muy, pues muy diferentes y bueno, la gracia es que te quieran por lo peor de ti, ¿no? Lo que me acabas, esa escena que me acabas de describir. ¿Te acuerdas o no? Del funeral, perfectamente. No sé si saldrá en la peli, no sé cómo. Claro, es que justo habéis estado rodando la película, la versión, la adaptación del libro, pero ahí, por ejemplo, en los ensayos de Montaigne hay un tema que trata, que me encanta, que dice cómo lloramos y reímos por lo mismo, y habla de esas situaciones en las que a veces tú estás, a lo mejor deberías sentirte exultante por una victoria, por un triunfo, y estás al mismo tiempo muy triste, o como algo que debería darte un motivo de alegría. Bueno, los funerales. En los funerales es típico que se te escape la risa. Sí, por eso, exacto. No es una cosa tan dramática como le parecía a aquella vecina mía. Y sí, vivimos en esta dicotomía también, pues yo que sé, cosas que, cosas buenas, por ejemplo, que les pasan a nuestros amigos, pues al mismo tiempo nos pueden dar un poco de rabia a veces. Totalmente. Y no quiero decir, ¿verdad? Pero sin llegar claro. A que sean... No es que tengas celos o envidia, pero es como hay un... Es celos y envidia. Sí, no. No, y también lo que es peor, porque bueno, esto es cuando pasa algo bueno, pero también cuando les pasa algo un poco malo, que bueno, que te da rabia, claro, pero al mismo tiempo, algunas veces, ¿cuándo me pasó la última vez que le pasó a alguien algo no muy bueno y de repente pensé, eres la mayor cabrona del mundo? Porque había una parte de mí muy pequeña, pero bueno... Pero estaba. Pero está. Sí, que sí, por eso. Claro, estas partes pequeñas es muy importantes en un personaje y en una persona. Había una parte de mí que pensaba, mira... Las vueltas que da la vida. Vaya. Ostras, os lo contaría, pero no me acuerdo, porque imagínate la vergüenza que me dio, porque la verdad, claro. Lo que dices tú, que nos da mucha vergüenza reconocer estas contradicciones, que inmediatamente borré la historia cuando también son las historias buenas. Sí, no sé, es un problema. Esto de que de tener que ser, de que para ser querido, aceptado, para vender libros o para lo que sea, tengas que ser de una manera y no puedas ser de otras, es un desastre, porque nos limita muchísimo y porque quiere decir que obligatoriamente un día nos dejarán de querer, porque evidentemente cambiaremos si no somos idiotas. Sí, pero yo creo que eso también, de algún modo, te hace más humano, ¿no? Un poco el saber que puedes, como lo que decía Walt Whitman, esto, ¿no? Contenemos multitudes, ¿no? Y tenemos muchísimas caras, y eso hace que cuando te des cuenta de esos momentos de los que a lo mejor has tenido un pensamiento que te sorprendes a ti mismo, un pensamiento mezquino, y dices, yo no soy esta persona, pero al mismo tiempo lo soy. O no mezquino, por ejemplo, ves a alguien... No sé si a ti te pasa, pues a veces ves a alguien, o una vez, o cuando eres joven, yo soy mayor, ves a un hombre que te parece horrible, pero horrible, que no tiene nada absolutamente que ver contigo, que es, pues sí, zafio, y que te parece... Y sudoroso, no sé, horrible, todas las cosas que tiene, que a ti no te gustan, y no te gusta nada, pero al mismo tiempo hay algo en el fondo de ti como que te atrae de esta persona. Hay como... Sí. No sé si os ha pasado. Y hay una película que se llama, que igual los más jóvenes no habréis visto, que se llama Blue Velvet. Creo que ¿es en Blue Velvet o es en White at Heart? De David Lynch. Que hay una escena en que está Isabella Rossellini y se encuentra con... Tú que sabes tanto de cine, te acordarás. Se encuentra con William Dafoe, que está haciendo un papel de... Le han puesto los dientes negros, es un hombre horrible. Ah, no,
No, o es Laura Dern. Creo que es Laura Dern. Laura Dern es Wild at Heart, que está con que es una película genial si no lo habéis visto. Tiene un idilio salvaje, Wild at Heart, y muy bonito con Nicolas Cage. Y en un momento se paran en un motel y ahí aparece como un hombre, que es William Dafoe haciendo el personaje, que es un tío que realmente es un tío horrible. Y ella se lo va encontrando, ella es pues, una joven enamorada de otro hombre, y se lo va encontrando varias veces. Y él, pues que es mayor, un hombre mayor y con más experiencia de la vida, se da cuenta inmediatamente de esta atracción. Sí, es que no hay otra forma que producen esta chica, que es una mezcla de repulsión y atracción. Y la acaba, no sé cómo, no recuerdo, tendrías que ver la peli, no sé, en un momento la acorrala en un sitio, ella no está con el novio, sino que Nicolas Cage está en la habitación y consigue que ella le diga fóllame. Después es una escena muy ambigua y muy extraña y muy... Yo cuando vi la peli, que pues debía ser más joven que Laura Dern entonces, debía tener 20 años o así, y me resultó muy desagradable, muy violenta la escena y horrible, en plan, pero ¿qué han puesto esto aquí cuando la historia de los enamorados es tan bonita y tan potente ya? Y con el tiempo he ido entendiendo y es una contradicción más de este... Sí, Pero eso es muy interesante en el arte, ¿no? En la literatura, autores que a veces no logras identificar porque no puedes dejar de leer lo que te está contando. En la moda también. En la moda hay gente que dice que no se puede ser impecablemente elegante, que hay que llevar siempre algo que sea un poco... Sí, el toque, ¿no? Discordante. Sí. ¿Que tú estás de acuerdo o tú no estás de acuerdo? No, bueno. No, pero por ejemplo, aquí de hecho, que sí. ha habido una exposición de Helmut Newton, que él se manejaba muy bien con las contradicciones y sus fotos. Con la repulsión-atracción. Claro, y de hecho se llamaba Facts and Fiction, ¿no? Como ¿Has visto el documental? Sí, claro. Y el de que también te lo comenté, te escribí, y dije, ¿cuál? Mi personaje más contradictorio y que él mismo se le ve hablando, el documental de Galiano, de cómo él lucha consigo mismo, con sus impresiones, no sabe qué pensar en qué situación, no sabe explicarse. Lo de Galiano, a mí lo de Helmut Newton, el documental y sobre el personaje no lo conocí, pero tengo más dudas. Me parece que tengo más dudas, pero yo creo que Galiano es un tío que ha pagado por todas las idioteces que a veces hemos dicho todos estando borrachos. Le ha tocado a él porque es muy conocido, es muy famoso, metió la pata hasta el fondo. Igual no es la persona más inteligente del mundo, porque igual pues, no tiene por qué serlo. Un artista no tiene por qué ser el más inteligente del mundo. Y le hicieron, me parece... Bueno, le arruinaron la carrera. Esto que está tan... Sí. Que está tan de moda. Javier me ha dicho que no me dejara hablar de temas complicados, que yo siempre me meto en líos de temas que no sé. Y hemos dicho cuando tú estés empezando a hablar de política o de cazas de brujas, de temas que no sabes nada, o de fútbol, que tampoco sé nada, me tocaré la oreja, entonces cállate. Pero no sé si ha llegado el momento. No sé, voy a hacer esta para que me veas mejor. No conozco a Galiano, pero no me gustan. Creo que la gente también creo que la gente tiene derecho tenemos. La culpa es mía. No, tenemos derecho a equivocarnos. Sí, has sacado tú el tema. Tenemos derecho a equivocarnos. A equivocarnos y sí. Galiano, y que, por ejemplo, a veces se le pide al mundo del arte una congruencia que no la encuentras en otros ámbitos de la vida, porque, por ejemplo, se encuentran contradicciones allá donde pongas la mirada, si quieres, o la mirada crítica. Encontramos contradicciones en la Biblia, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la familia, en los juicios, en la familia. Los amamos y los odiamos. Por supuesto. Es el primer punto. De hecho, es un tema muy contradictorio esto, ¿no? De cómo, pues, por ejemplo, con los hijos o hacia los padres, ¿no? Cómo tenemos a veces sentimientos que colisionan entre ellos, ¿no? Y que no por ello los invalidan o los hacen menos auténticos o menos
humanos. Al revés, yo creo que al contrario, yo creo lo poliédrico es lo interesante. Creo que no quieres realmente a alguien si no lo has odiado un poco en algún momento. Creo que si alguien no te provoca absolutamente ninguna rabia en ningún momento, es que en el fondo es una relación muy superficial de jiji jaja. Que igual no está mal, ¿eh? Tampoco tenerlas. Igual no todo tiene que ser tan extremo y tan intenso. Igual jiji jaja está bien, pero claro, yo a la gente que más he querido es a la gente que más he odiado. Ahora voy a intentar cambiar. ¿Cómo era la frase de...? Solo amor a partir de ahora. ¿Cuál era la frase que, hablando de la charla, que me hablaste, que me gustó mucho de la piel? Ah, sí. Una frase de Valéry, creo, el poeta francés, que decía: lo más profundo que tenemos es la piel. Sí, eso era muy... Cuando me lo dijiste, que es muy, muy Milena. Bueno, porque también es la contradicción y esta división que a mí también me molesta tanto entre el cuerpo y el alma, que yo creo que son casi lo mismo y que están muy cerca y que realmente yo creo que tenemos un alma, pero el instrumento que nos ha sido dado para experimentar este mundo ahora es la piel, con lo cual sí que es cierto que hay algo muy profundo en esto y por lo tanto muy profundo pues en la ropa que nos ponemos. Yo creo que es lo que toca, lo primero que toca la piel, por ejemplo. Sí, estoy en esto de que lo que es válido y lo que es respetable es todo lo que sea hondo, todo lo que sea las vísceras, todo lo que esté por dentro, y que en cambio todo lo que es exterior, o sea, todo lo que es a veces lo que es más fácil que sea bello, desde los árboles o las nubes o la piel, pues sea de menor importancia, me molesta mucho. Sí, no creo en esta contradicción no creo, en la contradicción entre lo profundo y lo superficial no creo que todo está muy... Creo que todo está muy, muy unido y creo que la piel es el alma muchas veces. Sí, que es la forma que tenemos con los niños, con la gente, con los hombres de los que nos enamoramos, con los amigos, con los enfermos. Yo recuerdo la última vez que le doy la mano a mi madre en el hospital y todo el mundo después me he fijado, he visto, hay muchísima gente que hace fotos de la mano de sus padres o de sus abuelos en el lecho de muerte. El último contacto físico, yo creo que es muy profundo y creo que nos equivocamos mucho. También por eso me hizo tanta ilusión que me invitasen aquí, porque hay como esta idea de que hay un mundo frívolo y alegre, pero en el fondo vacío, que es el mundo de la piel, de la apariencia, de la ropa que a mí me gusta tanto y a ti también. Y después hay un mundo sesudo y profundo y importante, que es el mundo de los libros, y me parece que es un error garrafal, que además los que salen perjudicados son siempre los libros, porque lo otro ya sobrevive por sí solo, porque nos gusta gustar, nos gusta vestirnos, nos gusta coger la mano de la gente. O sea, los que salimos perdiendo somos siempre los escritores. En esta idea de que somos superiores, ¿no crees? No acabamos nunca en sitios tan bonitos como este. Nunca acabamos aquí. Siempre acabamos en los sitios llenos de polvo. ¿No crees? Pero es verdad lo que dices tú, que hay esta teoría de la que creemos, de un equilibrio, de una teoría de compensaciones en la que la gente que es profunda o que tiene unas ideas necesariamente tiene que contrastar con su apariencia externa y viceversa, ¿no? La gente que es elegante o guapa o que tiene un estilo o algo así, asumimos que por esa teoría del equilibrio tiene que estar vacía por dentro, ¿no? Y creo que lo que dices tú es muy cierto. Lo que es verdad es que no puedes saber de todo. No son vasos comunicantes tampoco. No, es cierto que no puedes saber de todos los temas profundamente. Es verdad que si sabes pues, profundamente sobre arquitectura o sobre fotografía, pues igual no sepas tanto sobre literatura o sobre... Pero no. Yo creo que no hay ninguna contradicción en... Sí, pienso que los extremos son buenos y que los extremos se tocan, y pienso que la gente que más sufrimos o que más vivimos todo muy intensamente somos también después los que más nos reímos, incluso pues esto en un funeral o sí, o donde sea, y todo lo demás, que es el ser pues
el ser muy coherente, creo que creativamente, o sea, el rédito la coherencia no sirve para nada, no funciona, no sirve en la vida personal ser coherente y no sirve en el arte. Pienso que al contrario, que lo que sirve es pues el chocarte contra cosas que dices, claro, esto cómo me puede gustar, esto cómo me puede, ¿por qué me interesa esto? Porque esto que si lo analizo fríamente pues me parece muy vulgar o me parece muy negativo, ¿por qué hay algo aquí que me... ¿Por qué? Pues porque Galeano en la cumbre de su fama decide cargarse su carrera. O sea, ¿por qué? Porque esto también es... No, también esto... Hay casos, ostras, hay muchos casos de gente dotadísima, de gente afortunadísima y que de repente... Sí. Esto es una contradicción brutal porque no es una contradicción, esto es... O sea, hay gente que decide realmente acabar con su vida, inconscientemente. Claro. Sí, sí. En un bareto de París, pero en un bareto que al mismo tiempo es en el barrio más conocido de París, siendo ya famosísimo. ¿Por qué? Tenía todo. Esto es fascinante también. La gente fascinante es la gente muy contradictoria, la gente muy coherente, la gente, bueno, al menos para mí, la gente muy... A mí me gusta mucho la gente fiable, me gusta mucho que si alguien dice, voy a hacer esto, yo espero, si alguien me dice, yo soy de las idiotas que si alguien me dice, en 2035 estaré en el pie de la Tour Eiffel esperándote, yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. O sea, es asunto tuyo de después lo que tú hagas. Pero esto es fiable, pero no implica ser coherente. Una cosa es que yo pienso que tenemos la obligación para los demás de que si les decimos algo puedan creerse que lo vamos a hacer. Pero coherentes es que es pedirnos un tal y es pedirnos un imposible y además las ideas más creativas salen de estos choques, salen claro. El choque de las ideas o de las sensaciones es lo que hace un poco a veces que surja esa chispa, ¿no? Que se pulan esas ideas. Y que nos divertamos más, que claro. De repente decidir, pues yo qué sé, cosas pues que igual quieres aprender a bailar o que igual quieres hacer algo que pues... Si tus hijos te dicen que eso no lo has de hacer y que está mal, es que seguro que es una cosa que has de hacer y que te va a traer cosas positivas. Por ejemplo, mis hijos, yo que tengo hijos a 25 y 17 años, en cuanto me miran mal, o sea, ya sea porque salgo de la ducha con una toalla y les parece que es la máxima indecencia, que una mujer en su casa vaya a hacer una cosa en el ordenador con una toalla alrededor de los hombros, ya sea esto, pienso, es que necesito ver esto. Porque ¿en qué familia de requete puritanos han nacido para no poder ver a una tía con una... No la llevo envuelta a la cintura, la llevo envuelta arriba. Es en plan, tíos. Pues entonces, ahí hay algo. Y pues desde esto hasta bailar la rumba. Yo pienso que cualquier cosa sí, pienso que... Por otro lado hay un precio a pagar por esto, que es que te entiendan menos. O sea, que en un principio tal vez te cueste más que te acepten porque no la gente quiere entender. Que antes de amar, muy a menudo queremos entender. Sí. Que también es un error igual. Habría que amar sin haber entendido nada, igual. Alguien te cae bien o tú y yo nos caímos bien en medio del COVID sin habernos ni visto. El primer podcast ya nos hicimos amigos, en cierto modo, yo creo. Total. Pero a veces se nos demanda un poco esta mentalidad GPS, ¿no? Que es tener tu hoja de ruta marcada de aquí a 10 años y no te puedes desviar. No, a 10 años, a 30 años, Javier. Claro, toda la vida. Mi carrera, la gente cuando habla de mi carrera ya me cogen alergias. Los escritores, además los pobres escritores que somos como el último pobre del pobre, que no se sabe si escribiremos nunca más nada, que igualmente, aunque escribamos, vendamos, igualmente todo es súper complicado. Y me dicen, nuestra carrera, Milena, mi carrera. Ahora, Milena, tú para tu carrera tendrías que hacer esto. Y es en plan, para mi carrera. Y ¿Qué tu carrera? marca personal también impone, marca personal, da un poco de... Marca personal, es horrible. Es terrible. Es horrible. Y lo peor, claro, porque esto va claro, si eres una marca tonta y limitada, pues sí tendrás como serás 5 cosas. Mucha gente se ha querido convertir en esto porque les parece que esto es lo que hará que tengan, no sé, seguidores o que tengan, o que, no sé, que les regalen jabones o que les manden... Sí, o esta gente hay gente en Instagram, que los habréis visto, que a mí me alucinan, que están todo el día en hoteles increíbles. No es porque sean riquísimos más que nadie normal, es que les invitan a estos hoteles.
No sé, pero esto es del tipo de cosa que en el fondo me debe dar rabia, porque no sé ni por qué lo he dicho. No, a mí me estás... Lo pienso. Es lo del... No tiene ningún sentido. El ejemplo de la contradicción, ¿no? Yo creo que Ya, estabas diciéndolo, estabas claro, te regalan jabones, pero en el hoteles, fondo digo, quiere decir que me tú- jode mucho que no me invitan a mí al Caribe. Bueno, pero ¿qué te iba a decir? Sí, lo de la marca es claro, en cuanto te ves a ti mismo o en cuanto tienes la desgracia de ver a alguien como una marca, como un producto, yo creo que se ha acabado. Se ha acabado y sobre todo es que un producto, ya sea una persona o un libro o una marca, o sea, en cuanto lo encierras en una definición de 5 términos, o sea, sabes que estos 5 términos dentro de un año o de 10 habrán pasado de moda. O sea, lo inteligente, yo pienso, es estar muy abierto a todo lo que se nos presenta, que nos puede hacer feliz y que nos puede hacer avanzar o retroceder o mirar hacia otro lado. No tener sí, tanto miedo. Bueno, el libro empieza diciendo hay que reinventar el amor, todo el mundo lo sabe, que es una frase de Arthur Rimbaud, que es un poeta del siglo XIX, que escribió, antes de los 18 años había escrito las mejores poesías del siglo y después se fue a África, hizo, pues, no sé si hizo comercio con esclavos, tuvo una vida durísima y murió jovencísimo en Marsella, me parece, habiendo ya escrito las mejores poesías y habiendo decidido que quería parar. Creo que pues, hay que reinventarlo todo constantemente, porque no como ejercicio, en plan voy a ser creativo, quiero ser rebelde, quiero ser distinto, sino porque es la forma de intentar ser feliz, de no decir pues estoy metido en esto y aquí me quedo porque es lo coherente. No sé, ¿no? Sí, sí. No, y que aparte, No por lo sé. ejemplo, creo que los sentimientos estos contradictorios nos gusta, en el fondo, cuando lo vemos en libros, ¿no? Nos gustan los personajes con muchas caras, nos gustan las películas en las que, o las fotografías en las que de repente dices, ¿por qué estoy teniendo los cuadros, ¿no? ¿Por qué esto me produce estas sensaciones cuando a lo mejor teóricamente debería sentir otra cosa diferente, ¿no? O por ejemplo, Lo descubre, que parece perdona que interrumpa, que parece un personaje banal, pero que no lo es, lo descubre para mí es un libro que ahora se ha puesto de moda decir que es una birria y es una obra maestra, que es El Pequeño Príncipe, El Principito. Lo descubre el Principito con su rosa, que los pinchos le pueden herir y que es una rosa que le hiere a él porque es una cabrona, absolutamente la rosa, pero que es su rosa que de alguna forma es a quien ama. Y en El Principito hay una conciencia pues sí, de las contradicciones, de lo que conlleva amar a alguien realmente y de la aceptación de cierto dolor que eso conlleva, que es sí, extraordinaria, hasta el punto que el Principito pues, acepta al final, para volver a su planeta a cuidar de esta rosa, acepta la muerte. O sea que... Pero sí, claro, los personajes... Y, por ejemplo, ¿qué personaje, en el cine, tú que sabes más que yo, qué personaje te encanta por sus contradicciones o por ser muy rico, te parece? pues, por ejemplo. Creo que, por ejemplo... ¿El Padrino? O sea, muchísimos en El Padrino, ¿no? De personajes que te pueden parecer... O llevándolo también a las series, hablando de Los Soprano, ¿no? Que es un tipo... Sí. Que es un tipo... Pues, que se dedica al crimen organizado y al mismo tiempo te puede despertar en ti cierta simpatía. No, totalmente. Yo estaba enamorada. Sí. Me parecía el hombre más guapo del mundo. Claro, es que, verdad pero que... totalmente. Y no en plan lo de William Dafoe, que era asqueroso, es que me parecía realmente un hombre maravilloso. Sí, pues creo que eso Bueno, y la psiquiatra está a punto de enamorarse de él. Sí, o se enamora incluso, ¿tú qué crees? Hace mucho que lo vimos, no me acuerdo. Hoy lo pensaba cuando he venido aquí, la escena de la piscina con los patos, al ver aquí lo de cómo ha hecho un amerizaje una gaviota ahí. Sí, qué bonito eso. Lo estaba pensando, me he acordado de esa escena. Pero sí, luego también, por ejemplo, a mí cuando leo algo me encanta encontrarme con sensaciones que pueden parecer contradictorias, ¿no? Por ejemplo, uno de los recursos literarios que me parece maravilloso, bien usado, bien empleado, es lo del oxímoron, ¿no? Lo del cuando hay dos cosas que se contraponen, ¿no? El silencio estruendoso o tú en el funeral ligando, ¿no? O sea, son cosas como que pueden parecer contradictorias, chocan, colapsan, pero hacen una cosa única y distinta y que te hace sentir algo especial de algún modo, ¿no? A mí eso
las contradicciones, todo el mundo nos gusta encontrárnosla y que tampoco parezca tan obvio que están ahí, ¿no? Porque yo creo que en cuanto es forzado una contradicción, en cuanto alguien quiere imponerla, ya deja de ser. No, pero es que no la imponemos, al contrario, las intentamos disimular. Claro, pero que, por eso te digo, cuando alguien quiere epatar a alguien buscando una contradicción, mi mundo es súper complejo, no hay nadie más previsible que ese tipo de persona o de actitud, ¿no? El que quiere siempre, no, soy absolutamente insondable, no, eso ya hay un guión detrás, hay algo prefabricado. Y yo creo que cuando las contradicciones te las encuentras de una manera natural, como todo, es lo que a mí me hace interesantísimo, que es lo que me encontraba en tu libro de manera recurrente, sin que pareciera algo para nada impostado. No, porque hasta que tú me lo dijiste no se me había ocurrido que era un tema. Es que las contradicciones era buen título. Es mucho mejor. Ensayo general es maravilloso. El próximo lo voy a llamar Las contradicciones, sea sobre lo que sea. Sí. Sea lo que sea. Claro. No, pues... es muy versátil, te permite... Las contradicciones. Parece un título de Kundera, es muy buen título. Sí, o de Albelino Tom, te dije, de verdad, como muy de... Lo que pasa es que dentro de estas contradicciones yo pienso que tiene que haber, bueno, es lo que decíamos, creo que a mí al menos me gusta, pues tiene que haber una visión del mundo, ya sea como si te dedicas pues a algo creativo, aunque yo pienso que todo lo es, o ya sea como persona, porque si no te conviertes en un loco. Yo pienso que pues sí, ya seas una marca o te consideres una marca, o ya seas un escritor, o ya seas una profesora o un farmacéutico, creo que tener una visión es importante, en la que entren las contradicciones, pero tener como... Sí, pues yo, por ejemplo, ahora cuando sé hacia dónde estoy yendo con lo que escribo, no sé hacia dónde puede llegar y se puede estropear en cualquier momento, pero hay como una sensación de... creo que es muy importante esta visión, pero que no es una cosa en plan mi carrera, pues ahora voy a hacer esto, ahora lo que quiero, estas pequeñas ambiciones que en el fondo dan igual de lo que consigues o no consigues, sino es una cosa, una visión es algo de muy largo alcance. Y esto sí que creo que nos ayuda a los seres humanos a vivir. La gente sin visión, la gente que o bien por problemas, porque no todo el mundo se la puede permitir una visión. Para tener una visión de tu vida y una visión de la vida de la gente que quieres para poder ayudarles, has de tener un poco de tiempo, es un lujo tener una visión. Y esto sí que me parece importante, porque además tener una visión significa un poco saber también quién eres, y al final es para lo que estamos aquí, yo creo, en esta tierra. Tú vas sabiendo quién eres, porque lo que dice la gente a base de cada día. O sea, escribiendo un poco es una forma de conocerse a uno mismo. Y tú ya con varios libros en tu carrera... Pero más incluso viviendo voy sabiendo quién soy. O más, pues yo qué sé, tomando cafés con mis amigas de repente, sin pensarlo, porque no es que no tenemos ni mucho menos en plan conversaciones hiper profundas, somos viejas ya en plan, no tenemos 30, tenemos 50 y pico, pues ya no tenemos conversaciones muy profundas, pero de repente me dicen algo, o mis amigas más jóvenes, me dicen algo que sin darse cuenta ellas, porque además después me da vergüenza decírselo, pero las últimas cosas que he pensado que me parece que son válidas e interesantes, pues han sido en conversaciones con amigas súper banales, que ellas me estaban contando, no sé qué, y de repente dicen algo y digo, ostras, pues... A mí me ocurre eso contigo, fíjate. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, que... ¿En qué? Me estás hablando... Que no te tenías que haber casado. No. No, es broma. Me estás hablando de alguna... Me estás hablando, por ejemplo, de que estás en Cadaqués enfadada con tu hijo, que no sé, por cualquier cosa, y hablas de tu inicio de verano, y luego de repente sueltas una idea o una perla como la de que la gente siempre, me dijiste otro día, a veces la gente minimiza lo que no se atreve a hacer. Me pareció bastante bonito y de repente me encuentro situaciones en la vida en la que pienso en esa frase de la gente minimiza lo que en ocasiones no se atreve a hacer. O sea, quieres decir que le quitan importancia. Sí, que la gente a veces quita... Claro, porque es la forma de aceptar que no lo van a hacer. Total. También se
También se entiende. No sé, para mí tú eres muy misterioso, que es un... ¿El qué, perdona? Que tú para... Cuando algo no quiero oírlo, no sé, es el momento de hablarlo, hacer que se está quedando sordo. Que para mí tú eres muy misterioso, que quiere decir que creo que seguramente, porque tampoco te digo, nuestra amistad siempre ha sido y siempre será, me gusta que siempre sea así, pues muy pues, pública. Pero pienso que... Sí, yo no pensaba que pudiese pasar, pues sí, puedes tener amigos... También hemos hablado alguna vez, pero hemos hablado mucho más, ¿no crees? En público que en privado. No me ha pasado nunca con nadie. Pero bueno, que lo que te decía, que para mí eres una persona muy misteriosa, tú, porque tú tienes una imagen y pareces muy de una pieza. Y no te voy a hacer contar nada, porque nunca me has contado tampoco nada a mí. Y ya sé que no me lo vas a contar, ni menos... Pero sé que estás lleno de... Lo sé porque soy escritora, es mi trabajo mirar a la gente, y porque con ser sensible ya no hace falta ni siquiera ser escritor. Sé que estás lleno de contradicciones. ¿No lo reconoces tú a la gente así? La gente que hay gente que ves que en ellos hay un choque de algunas cosas. Y también es la gente que te interesa y la gente que te sientes... Aunque hayan elegido, o aunque hayamos elegido, porque todos elegimos un camino durante un tiempo, ya sea pues me voy a vestir de esta manera o voy a apostar por esto. Pero hay gente en la que sientes... Nada me asusta más que una persona llena de certezas a veces. Claro. Cuando te encuentras a alguien que cree que tiene la respuesta para todo, yo por supuesto encuentro seguridad en alguien que tiene como has dicho antes, una visión, por supuesto, es algo que valoro muchísimo y da gusto rodearte de personas que saben hacia dónde se dirigen, ¿no? Y creo que eso es muy importante en la vida, pero que cuando... Bueno, que saben, no cuando se dirigen, sino que saben que tienen una idea del mundo, que hay una idea del mundo y de lo que es decente en el mundo y de lo que... De lo que puede... Pero cuando eso es... Sí, de lo que hace que el mundo esté bien, digamos. Cuando eso pasa a creer que tienes todas las certezas, todos los secretos... Claro, conocemos a varias personas así nosotros. Sí, entonces eso a mí me... Que no invitas a tu programa, eso... No nos invites, ¿eh? Nunca te lo perdonaré. Porque si no tienen preguntas, solo tienen respuestas, ya me interesa menos. Claro, pero esta gente tiene mucho más éxito que nosotros. Porque mucha gente busca certezas, porque todos buscan. Yo también busco certezas, yo también quiero que venga alguien y que me diga, mira, Milena, aquí está la lista de las certezas, yo te voy a decir dónde va la gente que has amado y que ha muerto, te voy a decir dónde vas a ir tú, te voy a decir cuánto más vas a vivir, te voy a decir si tus hijos estarán bien. Yo también quiero estas certezas. Entonces, cualquiera que se acerque a esto, aunque sea con tonterías, aunque sea con la certeza de que hay que usar esta pasta de dientes, hay algo atractivo en esto. Porque claro que buscamos certezas, nos pasamos la vida buscando... Es nuestro trabajo también, pero no es posible. También es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo es nuestro trabajo buscarlas y darnos por vencidos cada día para volver a empezar a buscarlas al día siguiente. Y sí, los que te venden hay tanta gente además que te vende estas como bloques de granito, en plan, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y ni siquiera sobre temas, pues esto sobre la muerte, la religión, sino sobre temas absolutamente ridículos. Sobre a qué hotel del Caribe ir, aquí. Eso es insoportable. Porque... No, es broma. No, pero sí, no, tienes toda la razón, que mucho mejor la gente, pues esto, la gente contradictoria, la gente la gente que choca, la gente, pues, es que además lo tenemos pues, desde las cosas más, pues, por ejemplo, a todos nos gusta comer, aunque yo tengo muchas amigas que hace años que fingen que no les gusta comer o que les gusta comer ensaladas. Y yo también lo finjo a veces, y en plan, estoy ahí con mis hijos y pienso, vaya cabrones, están comiendo aquí hamburguesas y tal, que es lo que yo quiero comer, y como no quiero engordarme, pues me voy a comer esto que no me gusta nada. Esto es una contradicción flagrante. O nos pasamos el día hablando de restaurantes. Sí, tú también. Bueno, sí. Tú, con tus amigos sabéis muchísimo de restos. Y bueno, tenemos la suerte en España de tener. Tengo amigos grandes cocineros, y hablas muchísimo de comida, pero al mismo tiempo, pues nos estamos matando un poco de hambre una parte de la población, porque nos parece que si no, pues entonces ya no solo seremos viejas, sino que seremos viejas y estaremos gordas. Con lo cual es como. No sé si aquí hay alguna, pero con todos los respetos, y es seguro... No, es seguro que...
Es seguro que yo que cualquier día me hartaré de las ensaladas de limón con apio rallado y con no sé qué. Pero esta es una limón y apio, ¿eh? No, ahora pido siempre una que está muy buena, pero que al final es como... No, está muy buena, es buena, ¿eh? No, pero no sé, al mismo tiempo pienso, no sé si me estoy convirtiendo en estas amigas mías que dicen que lo que más les gusta en el mundo es la ensalada, que les encanta, y que lo que más felices les hace es comerse una manzana. A nadie le gustan las manzanas. Es una fruta asquerosa, es imposible. Has elegido esa colina en la que morir, ¿no? Las manzanas hoy, en ¿no? un crumble que está lleno de azúcar moreno, de galleta, en un crumble todavía, pero las manzanas, dicen, yo cuando tengo hambre me como una manzana y les daría un bofetón. Porque yo cuando tengo hambre me quiero comer una caja de donuts. O bueno, o como mucho, en plan, ahora que estoy, pues, no donuts, pues quiero ir a la pastelería, que me gusta en Barcelona, y comprarme. Pero tenemos contradicciones de estas. Tenemos muchas, incluso la gente que parece más coherente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente que es contradictoria, pues sí, vistiendo, que de repente ves algo que esto pasa mucho pues con la gente más joven, que de repente pues son de una manera, pero ves que tienen ganas de ser de otra, y de repente pues en lo que se ponen pues hay se asoma otra personalidad, ¿no? Bueno, van tirando hacia otro lado, de una forma puede no ser descarada, o a veces lo es, que me parece muy bien. Y es como... Sí, me interesa mucho la ropa por esto también, porque pienso que antes de llegar, pues lo que dices tú, que yo casi siempre llevo como un uniforme, por ejemplo, para hablar, y a veces tú también un poco, hay un trayecto largo y al que se puede volver, o al que volvemos pues a veces informalmente, en que la ropa es el primer paso y tira de una forma muy poderosa de nosotros, y está dando un mensaje que yo creo que es interesante, y abriendo una puerta que después y puede ir la cabeza detrás de esto, o puede ya estar la cabeza, y esto está muy bien. Por ejemplo, todas las chicas jóvenes que en mi barrio hay muchos colegios, y muchos colegios no sé si son de monjas o de qué, pero bueno, que van con uniforme, o ingleses, y las chicas van con uniforme, con estas faldas, que en mi época eran como faldas, yo no fui a un colegio de estos, pero eran faldas como plisadas hasta aquí. Ahora son faldas hasta aquí. No sé si pasa también aquí, pero hasta aquí, que son lo más sexy del mundo, y estas chicas van monísimas con estas faldas, y pienso, no sé si han conseguido engañar a las profesoras, no sé si las profesoras piensan ni por un momento que esto es decente, o no sé qué ha pasado, tú sabrás más, que eres más joven. Pero o sea, si me vas a llevar a hablar de faldas, no voy a entrar, no. Mucho que perder, poco que ganar, veo ahí. No, pero yo pienso que hay muchas amigas mías. Igual es distinto si tienes hijas. Yo solo tengo varones, amigas mías que en plan se indignan, en plan, no, estas chicas jóvenes, mira cómo van. Nosotros éramos de la época grunge, o sea, llevábamos shorts muy anchos y muy caídos y camisetas muy grandes. Y bueno, yo sigo llevando, y llevábamos ropa muy ancha. Y les da como rabia a estas chicas pues, que enseñan el culo y tal, y es en plan... Al margen de que te parezca más bonito o no, y de que pues, te dé rabia como lo del Caribe o no, no sé, es uno de los primeros elementos en los que está la libertad, la forma de vestirse, porque estas chicas viven en casa de sus padres, aún no saben, y chicos también, ¿eh? Sí, es una contradicción en sí mismo. Dentro del uniforme, cómo la gente cómo reinventa y cómo trata de encontrar la originalidad y la forma de expresarse a través pues como del ingenio, ¿no? Como ocurría cuando había censura, que siempre decía que eso de alguna forma agudizaba las maneras de contar algo, ¿no? Sí. Pues esto sí, de alguna manera es algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que el problema que lo veo desde muy lejos, porque tampoco conozco tantas, es que esta forma de rebeldía acaba siendo muy uniforme. Entonces, yo creo, bueno, siempre pensamos que nuestra época era mejor, pero yo creo que en mi época... mejor dicho, ¿no? Muy uniforme, ¿no? Bueno, very funny. Acaban siendo todo chicas, pues no he visto ninguna chica que lleve la falda, que la falda pues se la suba hasta aquí, o que la falda pues sea muy larga, o que lleve algo vaporoso debajo. Acaba siendo pues chicas con las melenas muy lacias y muy largas, faldas muy cortas, acaba convirtiéndose en otra especie de uniforme. Yo creo que en mi época, pero igual es porque era mi época, en mi colegio, pues sí que había realmente pues, unas que éramos más hippies, otras que eran más pijas. Los pijos, por ejemplo, eran algo muy definido, estéticamente muy definido, muy yo creo que interesante. A mí, cómo se ataban el jersey y ahora, pues en principio esta mayor libertad, en algunos casos lleva
a otro tipo de uniforme. ¿No? Estaba Que viendo tampoco... en la librería que hay un libro de cómo los, más o menos, sale Joan Didion en la portada, de cómo los artistas visten, y a veces dices, qué maravilla la idea de tener siempre un uniforme, ¿no? Que sería como un poco contradictorio a ti que te gusta mucho la ropa, o también a mí de algún modo, dices, o sea, qué envidia me da el tener un uniforme y ser reconocido de algún modo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la ropa. Te estoy interrumpiendo todo el rato. No, que va. Entonces, La a mí me peor, encanta... la más maleducada. A ver si estás de acuerdo. Me gusta mucho la ropa, pero no me gusta nada la gente disfrazada. Tengo Claro, una manía. sí, o sea, claro. ¿Qué opinas? ¿Qué? Ahora habla tú un poco. No, por supuesto. Creo que es difícil a veces no pasar de un lado al otro. Muy difícil. Muy difícil, porque es como... claro, porque como escritores pues, tenemos una obsesión con la búsqueda de la verdad. Y si la ropa te lleva a una verdad, ya sea un uniforme, ya sea pues, que te importe un pito. Yo casi toda la gente con la que vivo son coquetos, pero muy relativamente. En realidad llevan camisetas viejas y es como están más guapos. Pero si la moda, en eso se unen, como la literatura te lleva a la verdad, es interesante, pero si te lleva, un disfraz te lleva a la mentira. Por esto nunca he entendido, sí, la fascinación bueno, igual es que es un mundo que nos es muy lejano, el mundo de la moda, pero esta fascinación por las mujeres muy estrafalariamente vestidas, a no ser que sean un reflejo, por ejemplo, en el caso, pues, Sexo en Nueva York, la primera etapa, Carrie Bradshaw, yo creo que realmente iba vestida estrafalaria, pero realmente era ella, realmente era un elemento importantísimo del personaje. Pero en cuanto vaya maratón te has cascado de Sexo en Nueva York últimamente. Es que es genial esta serie. Me lo comentabas. No, es que sí, la he vuelto a descubrir, es extraordinaria. Pero el disfraz físico te lleva a la mentira, ya sean estas chicas pues, o chicos que de repente pues, van pues, muy exagerados, yo pienso que están diciendo algo también, muy exagerado. Sí, pero es extensible esa reflexión a la escritura. Yo creo que también el estilo es un disfraz para muchos escritores o pertenecer a una corriente. Sí. Y eso no deja de ser un lugar en el que te quieres esconder. Por ejemplo, tú de contradicciones... El uniforme, de alguna forma, es más aburrido, quizá. No vestimos tan divertidamente, pero deja mucho espacio para la verdad. Porque de alguna forma hay una cosa que está sacada que está fuera del tablero. Sí. Aunque sepas perfectamente qué azul quieres para la camisa, esto es otro tema. Pero todo lo que esconde algo, artísticamente, para mí está fallado. Incluso de lo poco que sé del mundo de la moda, para mí. O sea, Bill Cunningham, por ejemplo, el fotógrafo de Nueva York, era un ser fascinante que iba siempre con su bicicleta, era genial, fotografiando a la gente más vistosa, más colorida de Nueva York, y él a su vez con un uniforme que llevaba... Un jersey de cashmere viejo. En la chaqueta esa como de azul eléctrico, un poco, y el mismo pantalón, y le gustaba eso, un chubasquero. ¿Ves? Iba siempre igual. Y al mismo tiempo fotografiaba a la gente más fascinante vestida y demás. Qué contradicción más bonita eso, ¿no? Claro, pero es que hay épocas en las que la gente muy estrafalariamente vestida, como la época de los punks en Londres o alguna de las épocas en Nueva York, pues de estudio 64 era o 54. ¿No? En que realmente la forma de vestir de la gente era un reflejo muy claro de que la sociedad estaba cambiando y de que estaba pasando algo. Pero hay veces que estos disfraces no son ni siquiera el reflejo sociológico de algo interesante. Es puramente una persona que quiere... bueno, pero igual tampoco está mal, mira, otra contradicción. Ahora que lo pienso, igual quererse individualizar, lo encuentro en todo caso mucho más tolerante para la gente que está experimentando que no saben aún muy bien quién son, pero bueno, quién lo sabe, tampoco lo sabemos. Por ejemplo, en tu vida de escritora, también hay qué contradicciones te llegas a encontrar. Alguna vez me has dicho, por ejemplo, de esa contradicción que es muy habitual, ¿no? De me gusta el reconocimiento o quiero que me lean y quiero llegar al público, y al mismo tiempo me gustaría ser misteriosa y que... como tú, misteriosa como tú. Pero que una vez lo has dicho, ¿de quién lo decías? De que solo había una foto de... Bueno, de los autores, de casi todos los escritores, de casi todos los escritores, hay menos. Ahora de nosotros hay miles de imágenes. Sí, bueno, creo que todos vivimos entre pues, el deseo que nos... bueno, digámoslo claramente, el deseo de ser famosos,
que al final significa pues, el deseo de que nos quieran, y por otro lado el deseo todo lo contrario, que es lo realmente refinado, que es el deseo pues, de Salinger, del Guardián en el Centeno, el escritor que escribe este libro, se convierte en un autor mundialmente famoso y que decide no salir nunca más de su casa del campo, de Arkansas, o no sé dónde vivía. Creo que pues sí, pero también creo que esto responde a una contradicción, que no hace falta ser escritor, ni cantante, ni nada. Creo que tenemos todos, por un lado, un deseo y una necesidad del contacto con los demás y de ser aceptados y queridos y reconocidos. Pues esto, a mí me hubiese encantado ser profesora, por ejemplo. Y por otro lado, necesitamos también muchos ratos, yo pienso, de desaparición. Yo creo que es muy importante saber estar solo, por ejemplo. Muy importante. Sí, esa tensión que es difícil de solucionar. Hay una canción del... Claro, si te casas es muy difícil. Encanta, se llama Alone Together, que es de eso de junto y a la vez solo, ¿no? Junto, rodeado de gente, a veces solo. No, eso es horrible. Y también tenemos una contradicción habitual y cada día mayor, por ejemplo, con el tema de los teléfonos, ¿no? Y yo vivo esa contradicción continuamente como alguien además que se dedica a que tenemos que escribir, compartir artículos, compartir un podcast, hacer entrevistas, que al final crees que parte de tu trabajo es estar presente y generar, estar pendiente de un artículo, cómo ha funcionado y compartir y estar en contacto, y al mismo tiempo la sensación de que eso te distrae continuamente y que es una máquina a veces de trituradora de quién eres. Lo que no ves, además, que a veces el querer llegar a gente que interactúa en redes sociales, por ejemplo, hace que de alguna manera oculte a muchísima gente, muchísima más, que no usa eso habitualmente, y parece que estás creando jerarquías. Y a mí eso me genera mucho conflicto y muchísima tensión habitual. El querer estar y querer no estar. Bueno, pero yo creo que hay que llegar a un equilibrio con esto, porque creo que, por ejemplo, esta gente, estos escritores o estos artistas o estas personas que deciden realmente no estar nunca, yo pienso que hay un poco que tenemos una obligación también moral de un poco dar la cara, de que si opinas algo, no se trata de salir con un altavoz cada día a la calle, pero creo que hay un poco, esto que estamos haciendo hoy, que es que sí, creo que es importante para nosotros, pero es importante hacerlo también. Y hay que encontrar el equilibrio entre convertirte en un producto y en una mentira que simplemente que simplemente lo que quieres es yo qué sé, esto, hacerte famoso para que te inviten al Caribe, o tener tiempo para conseguir un contenido más, iba a decir personal, pero no es personal porque todos somos muy parecidos, más valioso. Yo pienso que por eso es muy importante. Tú lo haces muy bien porque tú estás y no estás, y yo también bastante bien. Cuando acabo la promoción, me encanta Instagram y soy súper feliz en Instagram y he conocido gente increíble. O sea, estoy totalmente a favor para la gente que somos un poco solitarios como yo y que más bien vivimos solos, pues es una ventana, realmente es oxígeno, ¿eh? Pero no se puede estar haciendo el mono todo el día tampoco. Claro, que al final hay que encontrar un equilibrio, descubre ¿no? muchas cosas interesantes y aprendes o llegas a artículos interesantes o cuentas de gente fascinante que de otra manera jamás hubieras llegado, y luego entras a veces en esa que te roba tiempo para escribir, para estar en silencio. Esto es súper importante. Claro, y para estar contigo. Yo cuando, no sé si te pasa a ti, cuando llevas mucho tiempo de viaje o mucho tiempo haciendo esto, que yo creo que hay una obligación, igual es pretencioso pensarlo, pero que hay una obligación moral de decir, hay alguien que piensa, en este caso nosotros, que las contradicciones son válidas y que te hacen avanzar. Esto, igual si no lo decimos nosotros, no lo dice tanta gente, y con lo cual tenemos un deber, yo pienso, de decirlo. Pero al margen de esto, yo pienso que también hace falta horas al día de soledad. Pero no solo si escribes o si tienes un podcast o haces un trabajo creativo. Creo que necesitamos momentos de reencuentro con uno mismo, que es muy importante. Y no solo las horas de dormir, sino... Sí, algunas amigas que están tan ocupadas con críos más pequeños o así, hay que
hay que volver a uno mismo, sí, pero también es una contradicción, porque al mismo tiempo, si estás mucho tiempo contigo mismo, yo me deprimo terriblemente. Yo después de 2 días en casa, 2 días en casa sola y después es que me tengo que ir al médico, al psiquiatra directa. O sea, no lo soporto, me pongo enferma. Me pongo enferma de pena, porque inmediatamente, o sea, igual como cuando estás cansado te nublas y no piensas claro, yo cuando no tengo gente cerca me acabo nublando y acabo no pensando claro. Realmente necesito... Es una distancia, la distancia con la gente, pero esto lo aprendemos también. Sí, es otra contradicción, ¿no? El monólogo interno con la necesidad de interactuar con otras personas y que se mezcle un poco tus ideas propias. La gente de antes, para que no te nublen. La gente de antes, pues no, mis abuelos, por ejemplo, no dormían juntos, tenían cada uno su habitación. Antes era muy habitual que bueno, salen Proust y salen un montón de autores del 19 y del 20 que las parejas no dormían juntas. Bueno, en la serie está genial, las primeras temporadas de Queen, sobre la reina de Inglaterra, no duermen juntos. Ella tiene una habitación, ¿te acuerdas? Y él tiene otra. Sí. Yo cuando me enamoro quiero dormir, quiero estar a 1 centímetro exacto o menos de la persona. Pero entiendo esta forma de preservar la soledad. Supongo que era por esto que lo hacían, no lo sé, igual había otra razón. Pero de repente empezamos pues a dormir juntos. Que en el fondo también no deja de ser algo muy contradictorio. O sea, algo tan un momento como el de dormir, ¿no? Por ejemplo, compartirlo con otra persona, es un poco, si lo pones a pensar, si lo pones bajo el microscopio, ¿no? Y le coges perspectiva, dices, es un poco raro a la vez, pero a la vez lo puedes entender, sí. Es algo contradictorio, sí. Porque es un momento de abandono absoluto. Sí, sí. Y al mismo tiempo, pues, igual lo hacían porque era un momento en que podían estar pues solos y podían estar, o igual había razones, no sé, reproductivas, o no sé, es que no lo sé. No había pensado. O sea, me acuerdo que pues cuando veía a mis abuelos que cada uno tenía su cuarto, pues me extrañaba un poco y nunca me lo para escribir un diario, ¿no? ¿Tú sigues escribiendo diario, no? Que publicaste las palabras justas, que era tu diario. Era un diario, pero era un diario que ya lo empecé con la idea de escribir, lo empecé con la idea de compartirlo, digamos. Era un diario literario. Y eso es, un diario literario también es una contradicción en sí misma, ¿no? Algo, tus pensamientos íntimos, tu vida cotidiana, al mismo tiempo escribiéndolo, sabiendo que te van a leer y demás. A mí me parece un ejercicio que me gusta mucho, el de algo que es íntimo y a la vez público, algo que haces para ti y en el fondo lo quieres compartir o eso lo tienes en la cabeza. Esa tensión, esa contradicción aparente me gusta mucho y creo que es muy interesante. Pero al mismo tiempo perdemos como, pues a veces pues un escritor piensa que hasta la lista de la compra tiene una validez, que igual podría hacer algo con esto. Lana, igual con una ilustradora amiga que conozco, si me si me hace unos dibujitos alrededor y tal, puedo hacer otro librito. No sé, creo que claro, es difícil escribir diarios, creo que es buenísimo escribir diarios para uno mismo y bueno es escribirlos también pues con una vocación un poco más literaria, porque de todos modos creo que cualquier diario hay una vocación literaria. Los diarios de Kafka son increíbles, los de Virginia Woolf. Cuando había menos forma de comunicarse, yo creo que Instagram y estas redes que por un lado pues yo creo que nos ayudan mucho, es verdad que nos han quitado cosas y es posible que la gente esté escribiendo muchos menos diarios. Antes la gente escribía diarios porque tenían necesidad de decir cosas que no podían decir tan fácilmente y que igual nosotros decimos. Se ha vuelto muy fácil hablar y escribir y yo pienso que hay grandes frases, no mías, sino grandes frases. De repente tengo amigos, gente que me escribe pues, por WhatsApp y que escriben grandes frases que se quedarán pues, como Blade Runner, que se perderán, que se perderán para siempre. Porque la escritura, escribimos más que nunca. Escribimos todos. Y a veces estamos muy iluminados y a veces escribimos cosas muy bellas. Y no sé qué pasa con las conversaciones de WhatsApp. ¿Se quedan en algún sitio? ¿Se pierden? ¿Se quedan en la nube? No, no pueden quedarse, serían miles y miles y miles. Pues esto, no, por esto yo creo que está bien que escribir en un ordenador, tener un diario a mano, está bien que algo
está bien tener la conciencia de que lo que uno dice o lo que uno piensa, algunas de las cosas siempre son, pues, deberían ser guardadas y deberían ser recordadas y tal vez nuestros nietos deberían leerlas, porque es que además, si te fijas, es en todos los casos. La persona más idiota que conoces, de repente te dice algo y dices, qué bonito y qué razón. Sí, sí, hay que escribir más, porque además, exacto, la práctica del WhatsApp y la práctica de Instagram y la práctica hace que todos nos hemos vuelto mejores escritores. Antes la gente no escribía nada, hablaban por teléfono, ahora lo hagas como lo hagas, pongas miles de emoticonos, hemos aprendido a escribir y no se está notando. Y debería notarse, y esto pues tendría que haber una transición más a dejar algo permanente, al deseo, que por otro lado es un deseo muy humano de querer que algo nuestro quede. No sé. Yo animo a la gente a escribir siempre, me parece maravilloso escribir.